Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a toda hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr. Damián Cáceres, ¿cómo estás? Qué ganas de escucharte que tenía, Dani, qué ganas de escuchar ese saludo tradicional que nos vuelve a acompañar en esta sexta temporada de nuestro querido Mejor Correr. Sexta temporada, siempre innovando o tratando de, con las plataformas, con los lugares, ahora haciéndolo desde una radio muy particular, Radio Symphony 91.3, en el corazón del Bajo de San Isidro. Cuando uno habla del Bajo de San Isidro, habla del corredor del Bajo también. Estamos acá frente a la plaza y frente a una de las partes donde se corre mucho. Este lugar lo vemos nosotros desde el ventanal, lo pueden ver todos los que vienen, sobre todo los fines de semana, pero durante la semana también, pero sábados y domingos, se convierte prácticamente en un lugar de carreras. Este es un lugar de entrenamientos que ofrece muchísimas alternativas. Sí. Fondos largos, pasadas y, cómo no, cuestas. Cuestas que cuestan. Cuestas que cuestan, las tenemos marcadas. Ya vamos a hablar de eso, pero sí para nosotros resulta muy importante el lugar, porque el lugar respira eso. Y vamos a seguir, Damián, haciendo algo que tiene que ver con el contenido, que es lo que no cambia. Yo siempre digo que en cuestiones de comunicación, en cuestiones de periodismo, cambian las plataformas. Ahora, aquello que no cambia es el contenido en cuanto a su calidad. Por eso la característica, y vos lo decís siempre, que es un programa de radio, pero con una estructura diferente. Por eso le llamamos fondos largos a las grandes entrevistas, pasadas a los informes con testimonios varios, pero este año vamos a agregar muchas cosas más. Sí. Y hoy puede ser un fondo largo con pasadas. Exactamente, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, porque vamos a tratar un tema que sentimos que no es que está de moda, es lo mismo que el running. Cuando decimos el running está de moda, no, ya hace rato que el running dejó de ser una moda para ser un hábito. Sí. El cambio de esa cuestión que uno lo hace porque lo hacen todos, o me lo propongo ahora y después lo abandono. No, el running ya está, el atletismo también. Y aprovechamos, Damián, la apertura para decir algo que decimos siempre porque tiene que ver con nuestra filosofía. Acá, en Mejor Correr, se unen dos mundos que parecen en algún punto antagónicos y no lo son, que son el running y el atletismo. Se retroalimentan. Absolutamente. Una de las variantes es armar una base, siempre lo decimos, muy grande de corredores, corredores sociales, aficionados con pretensiones, aficionados que lo hacen para mejorar una cuestión de salud, para que la punta de esa pirámide esté cada vez más arriba, y allí está la élite. Y hoy vamos a hablar de un tema que une esos dos mundos de la mejor manera, porque es la distancia madre, llamémosla. La más linda. Posiblemente. ¿La más sufrida? La más sufrida también. ¿La más legendaria? Absolutamente. Tal vez. Vamos a hablar de maratón en este fondo largo, pero este fondo largo, y lo estoy saludando por supuesto al señor Santiago Caserli, que es nuestro operador. Qué lujo tener acá con la producción de Facundo Montanaro. Vamos a presentar el primer fondo largo de esta temporada. No importa cómo y por qué. Importa qué se hace. Y de eso se habla en los fondos largos de correr. Y aquí estamos en el fondo largo de hoy con la señora Mariela Ortiz. Mariela, bienvenida a Mejor Correr. ¿Cómo andan? Qué emoción estar de nuevo. Cada vez que empiezan un ciclo, acá estoy firme. Pero bueno, contenta de hablar de lo que nos gusta, de lo que creemos que sabemos, aunque no tanto. Pero bueno, con esta especie de prueba distinta a todas las del atletismo y a todas las de el pedestrismo dentro del atletismo, ¿no? De pista, sí. Sigue siendo la diferente, la prueba que le ha dado origen a muchas situaciones que marcaron hitos en los Juegos Olímpicos. Así que larguemos cuando ustedes quieran esta carrera. Sí, recién Damián Cáceres, mi coequiper, en esta actividad individual que es el atletismo y el running, pero que se hace en equipo. Con Damián somos equipo desde hace muchos años. Y decía recién Damián, la madrina, lo dijo de fondo. Es cierto, Mariela estuvo con nosotros en nuestro primer programa, allá hace ya 6 temporadas. Y más de una vez también, y hemos estado hablando de su historia, pero hoy la convocamos para este fondo largo
para hablar justamente de maratón desde otro lugar. Cuando pensábamos el programa, a mí se me ocurrió decir en esa búsqueda de explicar ya desde el título que los 42 kilómetros 195 hoy son los 100 metros de ayer. ¿En qué sentido? En el sentido de la atracción, en el sentido de que esa evolución de las marcas va marcando al mismo tiempo la evolución de la actividad. Por eso se me ocurría ese título, pero no casualmente, y no porque me guste el maratón, sino porque, por ejemplo, tuvimos Sevilla, el maratón de Sevilla, y se bajaron 11 récords nacionales. Se batió el récord del circuito. Tuvimos el primer mayor del año de la temporada en Tokio y Benson Kipruto batió el récord del circuito y se colocó como quinta marca histórica. Cuando repaso las marcas históricas y llego hasta Benson Kipruto, me encuentro con que de esas 5, la quinta, la de Kipruto, fue el otro día, 2024, pero la que está más arriba, Sisailema, 2023, la segunda de Eliud Kipchoge, 2022, ni hablar de la de Kelvin Kiptum, a quien no nombramos todavía, en Chicago, en 2023. ¿Qué quiero decir? En los últimos 2 años se ha batido el récord muchas veces, no el récord de circuitos, justamente. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando, Mariela? Mira, yo creo, Dani, que respecto del maratón ya las empresas en general han dado muestras de que han invertido mucho dinero en correr la barrera de las 2 horas, ¿no? Entonces es algo atractivo, no solamente desde el aspecto deportivo, sino desde el aspecto empresarial y comercial y de evento, ¿no? O sea, lo que tenemos que pensar es que el deporte también tiene que verse como un espectáculo atractivo, con lo cual estas empresas han puesto el ojo en batir estos récords, producto de que son televisables y demás. En general los hemos visto que es en loop, cosa que nos permite a los espectadores ver a los atletas permanentemente. Nos acordamos de la marca de la pipa que ha hecho todo el evento con una serie de liebres impresionantes. Hablaba con Fernando, con mi entrenador, que es el que... Díaz Sánchez. Díaz Sánchez, sí, que es mi padre intelectual en el tema, y decíamos, estamos saliendo de la era Kipchoge, ¿no? Para los que nos gusta correr, para los que nos gusta el maratón, salimos de la era Kipchoge. ¿Por qué? Porque le está yendo mal, no, porque, digamos, hizo la evolución de la que hablábamos hace un ratito, de correr todas las pruebas de pista, dedicarse al maratón con tanto éxito, ¿no? Y estar siempre al filo de bajar las 2 horas, y por ahí en las últimas pruebas no ha tenido la performance a la que estamos acostumbrados. Entrábamos en qué, y lo nombraste recién, en qué era, en la era Kiptum, y lamentablemente un accidente de tránsito. Por ahí, para los que no son tan de nicho, le contamos un atleta muy muy joven que en su debut ya había hecho algo excepcional y que, bueno, venía como el próximo referente de la prueba. Así que yo creo que es un espectro de posibilidades apasionantes, y lo lindo que tiene es que nunca sabemos qué va a pasar. De hecho, ahora nos vamos a enfrentar, y de eso vamos a hablar en un ratito, de qué pasa con el maratón olímpico, claro, con nuevas marcas, ¿no? Hablábamos recién de que se está corriendo mucho más rápido, y por ahí desgranemos en esta charla a qué se lo podemos atribuir. Yo creo que son muchos factores, pero bueno, es súper apasionante porque además, como siempre decimos con mi entrenador, nunca sabemos. Si supiéramos en una largada que va a ganar, claro, ¿se acuerdan de los abandonos de Bekele? Si supiéramos que iba a ganar Bekele solamente, bueno, le damos la medalla en la llegada y ya está. Me parece que lo atractivo es ver esto, ¿no? Una prueba que por ahí para el común de la televidencia no es lo más atractivo. Mirar 3 horas, para nosotros que nos encanta, nos parece un súper plan mirar correr. Sí, pero cada vez hay más gente mirando maratones. Yo creo que sí, qué sé yo, nosotros estamos muy contaminados muy de nicho, pero es cierto que lo primero que te preguntan, yo lo comentaba el otro día cuando me tocó comentar Tokio por ESPN y por Star Plus, que la primera pregunta que me hacía mucho es: ¿qué vas a hablar durante 3 horas con el querido Mariano Ryan ahí? Y es muchísimo lo que hay para hablar, que tiene que ver, son varios los aspectos, y ahí creo que está también uno de los secretos del maratón. Por un lado tenés lo que va pasando en la carrera, fundamental, que vas viendo qué va pasando en la carrera. Ver, el otro día, en el medio maratón, que se queda Kipchoge, por ejemplo, es algo que ya genera, yo decía, un momento dramático de la carrera. Luego tenés otra cosa que tiene que ver con una de las secciones de este programa, y que lo vamos a recorrer, que es recorrer ciudades, que vas viendo ciudades, vas hablando de esas ciudades. Luego tiene que ver con vivencias, que también allí está lo otro que me parece que es clave en todo esto, cuando siempre definimos el correr como la actividad deportiva más democrática del mundo, que es que cada vez más gente corre maratón. Entonces tenés cosas para contar de la vivencia propia, pero de la vivencia de mucha gente
que pasan acá, entrenándose por acá, por el corredor del Bajo de San Isidro, y que se preparan para el maratón. Entonces son muchas cosas. Y hay otra cuestión, perdón, Mari, que tiene que ver con las mujeres, porque nosotros enfocamos a Kipchoge, esta cuestión tan atractiva. Esperábamos el clásico. Esperábamos el clásico, obviamente, el desafío que provocó Kiptum. Pero vos una vez me dijiste, estábamos en la transmisión, justamente conduciendo el maratón de Buenos Aires, me dijiste, se batió el récord en Berlín de ACEFA con una monstruosidad, 4 minutos más rápido. Vos me dijiste, Dani, las mujeres tienen un margen de mejora todavía mayor que los hombres. Sí, yo creo que todavía es muy controvertido y si bien hay muchos papers al respecto, pocos son contundentes en sus conclusiones. Lo que pasa, y para eso te traje data importante, hablamos del maratón olímpico y después vamos a hablar de lo más popular, que es también lo que nos gusta y de lo que nuestros seguros oyentes les encanta saber. Vos pensás que para el maratón de Tokio los índices de los hombres eran en caballeros para alcanzar tu marca y poder tener tu pasaje a Tokio, tenías que correr en 2 horas 11:30. Para las mujeres era 2:29:30. Fíjate que el margen... Hoy tenemos a París, que la marca mínima para los hombres es de 2:08 y para las mujeres de 2:26:50. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que mencionaba recién, ACEFA en Berlín, la etíope, hizo 2 horas 11:53. O sea que hubiera tenido la marca para los hombres. Hubiera tenido la marca y si no hubiera entrado por ranking, porque ¿qué hace la World Athletic? Es la FIFA del atletismo, digamos, es la Federación Internacional. La federación establece que pueden entrar el 50% del cupo. Esto para la gente que no conoce, la largada de un maratón oscila entre los 80 y los 100 participantes. Río creo que tuvo un poco más, unos 120, depende mucho de la sede, de un montón de factores, del cupo del comité, un montón de cosas. Entonces hay 80 hombres y 80 mujeres que tienen que acceder a ese cupo. ¿Cómo pueden acceder? Pueden acceder de dos maneras, por ranking o por marca. ¿Qué pasa? Algunos países tienen muchos atletas ya con marca. Caso Estados Unidos, ¿qué hace? Hace un trial. ¿Qué es un trial? Es un selectivo. Tenés que estar en forma en el momento indicado que te pide la Federación Estadounidense y las 3 mejores y los 3 mejores consiguen su ticket para los Juegos. Volvemos al tema de las mujeres y de los tiempos. Te vuelvo a repetir, es controvertido, hay mucho estudio al respecto, pero tiene que ver también con nuestra llegada tardía casi a todo, ¿no? Y hoy, que es el Día de la Mujer, aprovecho para decirlo. ¿Por qué? Porque tal vez la maternidad, un montón de situaciones cotidianas que hacen a las mujeres no poder acercarse de manera tan contundente al deporte, incluso a las africanas. Yo he tenido oportunidad de ver muchos documentales de las atletas africanas que hacen un esfuerzo realmente inmenso para dejar a sus hijos con hermanas, tías, para viajar a Europa, para competir en un maratón, conseguir un poco de dinero, seguir preparándose. Entonces, eso por un lado que te diría social, cultural, y después hay una explicación un poco más técnica, fisiológica, que tiene que ver con la reserva de grasas, con nuestra composición corporal, con nuestra posibilidad de consumir oxígeno. Que en realidad nos falta acercarnos todavía. Pero en principio te diría que yo sigo pensando en que las mujeres tienen todavía un techo más lejos para dar en cuestión de marcas. Y pregunto, en esto de las mujeres, ¿cuál es el techo de Florencia Borelli? ¿Tiene techo? Es increíble yo creo que la verdad que sí, lo que hizo Flor, además Flor es una atleta que, además de que todos la conocemos, Florencia ha marcado esta última vez el récord en récord sudamericano. También es efectiva. Sí. Florencia es una atleta que prepara una carrera, prepara una competencia y donde ella apunta realmente no es que hace muchos intentos y falla, es realmente efectiva. Ella va por un número, de hecho, le hacía falta muy poco para conseguir los 2:26:50 que pide el índice. 4 segundos. Le faltaba, claro, casi que te diría nada. Entonces ella podía, y creo que lo dijo en una entrevista, podía salir a un ritmo conservador, guardarse, cuidarse, porque al fin y al cabo el maratón también tiene esto de lo estratégico. Lo estratégico, ¿no? Y lo que te puede pasar en una carrera tan larga, te pueden pasar muchas cosas. Entonces ella prefirió, y creo que un poco la define, siempre va por más. Ella tiene mucho en la cabeza los números y dijo, voy por el récord sudamericano, y fue por el récord y, bueno, lo batió. Sí, hablábamos con Damián, esta cuestión de la clasificación a los Juegos Olímpicos, y Mariela nos traía este dato notable de que el récord del mundo femenino podría haber entrado entre los hombres en la clasificación de los últimos Juegos. Se dan situaciones notables, por ejemplo, Kenia.
Por la Kenia, cantidad de a hoy. atletas con capacidad de Exacto. clasificarse a los Juegos. A hoy, en hombres, obviamente ya tiene clasificado a 3, pero tiene por debajo de esos 3, que en la lista de World Athletics figuran Benson Kipruto, Eliud Kipchoge y Kiplagat. Sí. Debajo de ellos hay hasta hoy 61 atletas con marca clasificatoria. Claro. Bueno, no sé si recuerdan, no lo voy a poder contar con exactitud, Sí. pero Bekele, cuando queda ahí nomás del récord del mundo de Sí, Kipchoge, sí. no había corrido el selectivo. El tipo tenía el segundo mejor tiempo de la historia, pero como no había corrido el selectivo, peligraba su participación, porque o sea, en Kenia pasa lo mismo que Lo en mismo. Estados Unidos, con la diferencia que la estructura por ahí de la largada hacen en lugar de hacer 42 kilómetros, hacen 30 kilómetros. Es un control o un evaluativo, y bueno, no había participado, lo cual generó un montón de ruido porque tenés al mejor atleta casi del mundo y no lo tenés contemplado para participar de los Juegos. Así que bueno, eso es todo un tema también, el tema de los países que tienen muchos clasificados por marca. Por eso la World Athletics seguramente haga un nuevo ajuste en las marcas. Y esto habla de lo que decías vos, Dani, Sí. de Vas corriendo. hasta dónde se va a correr el límite de marcas Bueno, del maratón. el efecto, lo hablábamos también, el efecto de la milla. El Todos efecto sabemos Bannister. el efecto Bannister. ¿Quién es Roger Bannister? ¿Quién fue? Bueno, durante muchísimos años, el gran desafío del atletismo, sobre todo el atletismo en las universidades, ese atletismo, estamos hablando de allá de los años 40, era correr la milla, los 1600 metros, la vuelta al Rosedal, por decir otro lugar típico de nuestra ciudad y de nuestro país donde se entrena, por debajo de los 4 minutos. Parecía imposible, era una valla inalcanzable. ¿Qué pasó? Roger Bannister bate ese récord en una competencia legendaria, casi tan legendaria como la historia del maratón, y a partir de ese momento, lo que era un récord que parecía inabordable, empezó a caer y a caer y a caer y a caer y a caer. Tengo la sensación, esto es sensación, pero gracias a que el atletismo es un deporte objetivo, se está dando en los números, de que lo que pasó primero con Kipchoge y luego con Kiptum, o sea, el legado de Kiptum es enorme, Tremendo. enorme, va a hacer que esta cuestión de las 2 horas caiga más rápido de lo pensado. Y vuelvo a la progresión. Kelvin Kiptum en 2 horas 0 minutos 35 segundos a un ritmo de 2.51 en Chicago el 8 de octubre de 2023 batió el récord. Lamentablemente, luego muere trágicamente. El segundo tiempo histórico es el de Eliud Kipchoge, que es 2 horas 1.09 a 2.52 el kilómetro. Imagínense los que no son de nicho, pongan la cinta a este ritmo. Yo creo que no da, ni la cinta te da. Se hace en Nueva York. las grandes maratones, Sí. en las expo ponen la cinta y se ven imágenes insólitas, porque el que no se cae dura nada ahí arriba de la cinta un No, ratito ya la mínimo. frecuencia te das un porrazo. Pero fue el 25 de septiembre del 2022. El tercer tiempo histórico es de Kenenisa Bekele, en Berlín a 2.53, 2019. El cuarto, 16 Lema, Valencia, otro lugar a tener en cuenta, digo por la cuestión de los circuitos, el 3 de diciembre de 2023. Y acaba de hacerlo, nada, el otro día, el 3 de marzo de este año, Benson Kipruto, la quinta marca histórica en 2.2.16. ¿Qué quiero decir con esto? Van corriendo para eso. ¿Qué es lo que viene? Y de esto quería conversar también con ustedes. Ahora viene Boston. Boston tiene una particularidad. Primero que los récords no se homologan allí y luego tiene unas partes que son durísimas, en bajada en los primeros 15, 20 kilómetros y luego tenés la de la muerte. Sí, estoy con la remera puesta, me lo marca acá la querida Mariela, que hacen que sea muy difícil. Pero ¿saben qué viene luego? Luego viene Londres. Y acá otra vez, teniendo la Mariela, quiero recordar la elite femenina de Londres. Va a estar Acefa, que tiene el récord del mundo, 2 horas 11.53. Va a estar Brigitte Kosgei, que era quien tenía el récord del mundo, 2 horas 14.04. Va a estar Ruth Chepngetich, que tiene 2.14.18. Va a estar Ketema de Etiopía, 2.16. Y va a estar Almazayana, 2.16. De ahí para abajo, lo corté ahí, porque de ahí para abajo, hasta salir y llegar a 2.17 hay un montón. Yo creo que va a seguir batiéndose Dani, el récord. Yo creo, sí, y yo creo que un poco también
ha pasado, y por ahí lo traemos más a lo local, nosotros tuvimos un lote de corredores, Marita, el Colo, que han abierto la puerta del maratón. Luego de ellos, cuando el índice olímpico estaba en 2 horas 15, decíamos, qué difícil correr en 2 horas 15, ya es un montón. Cuando bajan a 2 horas 8 el índice, incluso para Tokio, como mencionábamos recién, que era 2 horas 11, dijimos, esto va a ser imposible. Y sin embargo, es lo que decías vos recién, empiezan a caer, porque tal vez eso es la posibilidad de que un atleta rompa esto, el efecto Bannister, que un atleta rompa y los demás sientan que se puede. Y ahí hay un tema que yo creo que tiene que ver, es un poco más, si se quiere, romántico, pero yo lo entiendo como que sucede, que es ese efecto de que no solamente que no estamos limitados, sino que la motivación de que el otro puede hacerlo, o sea, yo creo que además del legado de Kipchoge y el de Kiptum aún muerto, han abierto la posibilidad a otros atletas de que, bueno, él pudo. Está bueno lo que dice Mariela, porque yo eso lo traslado a lo nuestro, a Joaquín Arbe y a Coco Muñoz. Total. Uno empujó al otro. Total. Uno mejoró al la otro. La competencia los ha hecho mejorar a ambos. Sí. Y además esto, saber que tenés que meterte en ese tiempo, pone a tu cabeza, tu cuerpo en otra sintonía como para lograrlo. Porque si no, si vos ya sabés que vas a largar un maratón pensando que no, voy a hacer 2:15, 2:16, sin duda hay un montón de situaciones que pueden hacer que no tengas el mejor día. Le pasa a Kipchoge, imagínate a cualquier corredor de distintas características. Lo mencionaste a Kipchoge y el señor Damián Cáceres tiene esas cuestiones que son así como polémicas, de título, polémico. No puedo hablar mal de Liud, mi amigo Liud, ¿no? Pero, ¿vos creés que estamos en el ocaso de Liud? ¿Estamos ante los últimos cartuchos? Yo pienso que sí. A ver, tiene 39 años. Igualmente, terminó 10º. Fue su peor maratón, su peor posición. Bueno, ya le había pasado en Londres, ¿no? En Londres y en Boston. Pero acá terminó 10º. En las anteriores terminó mejor. En Londres terminó octavo, en Boston terminó sexto y ahora terminó 10º. En tiempo igual, esta terminó 10º, pero fue mejor tiempo que las otras derrotas. Yo acá me tomo una licencia porque yo creo que es de una enseñanza tan grande. A eso quería llegar. El tan mensaje grande. De él... Viste, para nosotros, y en esto le hablo por ahí a la gente que nos escucha que corre maratón o que tiene pensado en algún momento correr maratón, te habla de una nobleza y de una humildad y porque el tipo, hay que ganar carreras, hay que hacer récord al mundo, hay que corrió al filo de las 2 horas, y el tipo es capaz de soportar entrar en un sexto, octavo, 10º lugar y aún así terminar la carrera. Entonces me parece que eso... Creo que ese es el mensaje potente de Kipchoge, porque no es solamente para el elite, para mí es más allá del elite, es para los amateurs. Totalmente. Los que se preparan y hay casos de abandonos, no, porque no llegó a mi marca. A ver, ante una situación física que no estás bien, obviamente hay que abandonar. No, la épica no existe, no vale. No debería existir, no debería existir, pero existe, pero no vale la pena exponerte. Ahora, terminar un maratón como terminó Kipchoge, me parece que es un mensaje de una contundencia. Y lo que dijo después. Sí, la verdad que de acá están las mejores enseñanzas. Creo que el legado de Kipchoge va a continuar por mucho tiempo. Kiptum lo había mejorado rotundamente, nos sorprendió en sus 3 maratones. Corrió al nivel de Kipchoge y de hecho lo mejoró antes de morir el 11 de febrero pasado. Pero me parece que son 2 figuras completamente... Justo cuando homologaron el récord, cuando él fallece, hacía 5 días que le habían homologado el récord del mundo. La verdad que uno nunca sabe cómo va a ser la historia, ¿no? Qué triste la situación. Ahora, me quiero quedar con esto, porque vale la pena releerlo, porque pasa algo con el maratón, con el atletismo. Uno cuando habla de estos temas desde adentro, desde donde lo llamamos, nos parece que todo el mundo está al tanto. Y no es así. Seguramente muchísimos de los oyentes de Mejor Correr obviamente lo saben, pero tal vez aquellos que dicen, che, a ver qué es esto, a ver qué es Mejor Correr, ¿quién es este Kipchoge? Que dicen que es el mejor de la historia en algo, en un deporte. Quiero leerlo para dejar la declaración que hizo Eliud Kipchoge después de perder, algo que no es usual para él, pero en los últimos tiempos se le ha dado. Y muchas veces para los maratonistas profesionales abandonar tiene que ver con pensar en lo que sigue. Su próximo objetivo son los Juegos Olímpicos de París. ¿Qué dijo? Solo puedo decir que el deporte se trata de días buenos y días malos. Lamentablemente hoy fue un mal día para mí. Quiero felicitar a todos los participantes que llegaron a la línea de meta, todos persiguiendo sus metas y sus sueños. Gracias a Tokio y a los fans de todo el mundo por el apoyo. Tomamos las lecciones de hoy para ser mejores mañana.
creo que vale más que una medalla de oro. Que alguien como Eliud Kipchoge, el mejor maratonista de la historia, sí, se puede decir que es el mejor maratonista de la historia, aunque no tenga el récord del mundo actual, tenga este mensaje, vale para el que corre, como corrió Kipruto y batiendo el récord del circuito, como el que llegó último en el maratón de Tokio, que seguramente entre los 34.000 que corrieron estuvo más, debe haber llegado en 6 horas y pico. Bueno, vale para todos, porque es un mensaje que trasciende el maratón. La verdad que me emociona porque realmente es un poco lo que decís vos, ¿no? Un tipo de la talla deportiva, pero además que pueda dejar ese mensaje, me parece que es lo que estamos esperando de él, y yo creo que es también una enseñanza para sus colegas, ¿no? Que por ahí también... Elevó mucho la vara. Elevó mucho la vara en todo sentido, no en el deportivo solamente. Con su grupo de entrenamiento, haciéndolos leer, haciéndolos trabajar cuando están en las concentraciones, no sintiéndose una estrella, siendo una estrella. Totalmente, aparte hay historias muy conocidas respecto de cuáles son sus condiciones de entrenamiento, dónde vuelve a entrenar, dónde concentra. Un hombre que a esta altura es millonario y si no casi, vuelve a su lugar natal en condiciones, entrena bastante austeras, así que nada, bancamos a Kipchoge. Y nunca está de más recordar por qué definimos a el running en general, el correr, como la actividad deportiva más democrática del mundo, no solo el maratón, aunque el maratón lo expresa mejor que nadie, porque allí donde corrió Kipchoge, bueno, puede correr cualquiera. Obviamente a las grandes maratones es más difícil acceder ahora, porque cada vez quiere correr más gente. Ya hablaremos de Tokio particularmente, pero de todas. Y me encantaría ir cerrando, porque también esto tiene cuestión informativa. Bueno, a ver, el que se interese, el que quiera ver esto, el que quiera saber. Hay 6 grandes maratones alrededor del mundo, son las Six Majors. En cualquier momento cae la séptima, sí, que seguramente será Sydney, es posible, la gran candidata. Me encantaría que fuera Valencia, pero es otra europea, no creo que sea. Pero vale repasar una cuestión más informativa. Se corrió Tokio el 3 de marzo. La que sigue, el 15 de abril, lunes, el Día del Patriota, Boston. La más legendaria de todas las Six, se corre desde 1896 allí, y es una carrera muy difícil de acceder. Luego sigue Londres, atentos a Londres, atentos a los récords, 21 de abril. Luego Berlín, la más veloz, allí donde se bate siempre el récord del mundo, allí donde lo batió justamente Acefa, aunque Kiptum lo batió en Chicago. Berlín el 29 de septiembre, Chicago, donde lo batió Kiptum, el 13 de octubre. Luego el catalizador, la maratón de las maratones, de pie, señores, maratón de Nueva York, el 3 de noviembre, y quiero decirles algo, el 22 de septiembre, en Buenos Aires. Te agrego 2 de las nuestras que a nosotros nos importan. El 14 de abril La Pampa, donde va a estar Joaquín Arbe, y el 28 de abril Hamburgo, donde va a estar Eulalio Coco Muñoz, buscando marca olímpica. Buscando marca olímpica, a Pampa Traviesa, el otro día la definía Mariela como nuestra Boston. ¿Por qué? Porque a Boston se va a correr en serio. Sí, va el corredor aficionado. Es muy difícil acceder. Lo de las marcas vale también para los aficionados, porque es cada vez más exigente por edad que tengas tu marca. Ellos se limitan a los 30.000 y no hay manera de entrar. Es mucho más difícil de manera turística. Sí se puede, como me tocó hacerlo a mí, obviamente no tenía la marca, con Charity, que uno ayuda, mucho. Es una manera, pero digo que La Pampa, por la exigencia, se va a correr. Y déjame agregar una a tu calendario espectacular del 2024, que va a ser el maratón de los Juegos Olímpicos, que se correrá en París, sí, que lo van a poder correr por primera vez en un evento nocturno que para mí fantástico. La va a romper. Se va a correr de noche en el mismo circuito en que van a correr los corredores olímpicos, los mejores atletas del mundo. Los atletas aficionados van a poder correr en el mejor circuito del mundo. Así que, bueno, también agrego la maratón de París. Gran aporte de nuestra profesora maratón, Mariela Ortiz, profesora madrina de historia, además de madrina del programa, profesora de historia, así como le decimos a Marita Peralta, mamá maratón, la mencionó Mariela hace un rato, como junto con el Colo, esos que le dieron esa cuestión de conexión con la gente. Bueno, ella es nuestra profesora, es la enésima vez que viene, y serán más, y no será la última, así que gracias. Ojalá, acá estaré para hablar de maratón, así cuando quieran. Gracias, Mari. Un saludo para todos. Nosotros ahora vamos a seguir con otra de nuestras secciones, que tiene que ver con algo que me apasiona, sí, que tiene que ver con la música, que yo usualmente no uso para correr, pero sí uso para motivarme, pero tiene una presentación. Hay canciones que nos movilizan, melodías que nos impulsan,
letras que nos llevan. Son temas rap. A correr la música. A correr la música hemos llamado. Esta sección, Damián, nació con nuestro querido amigo enemigo Juan Pablo Varsky. ¿Por qué digo enemigo? ¿Te acordás los líos que se armaban con la revista Brando, no? Revista Brando Nota, pero surgió en un programa legendario, No Somos Nadie, del que tuve la suerte de participar 5 años, y en un momento me dio un espacio que era el tema Run. Me acuerdo que me ayudaba mucha gente amiga, entre ellos vos, porque yo tengo un toscano en la oreja, entonces música incluso que me gusta la tengo que yasamear para ver cuál es, pero digo, este es un tema Run. ¿Qué tiene el tema Run? El tema Run tiene que tener un ritmo, obviamente, te tiene que impulsar a correr, pero yo después con el tiempo empecé a agregarle cosas. Bueno, puede ser un tema de calentamiento, puede ser un tema de activación, puede ser un tema progresivo. Para pasadas. Puede ser un tema que te lleva a la calma, pero tiene una característica, que es arbitrariamente, una vez que elijo la melodía, busco la letra y busco alguna cosa que siento que nos está diciendo a los corredores, que les está diciendo a los corredores. O sea, no es solo la música, también es la letra. Y vamos a empezar esta sección con un tema que es un clásico Run, absoluto, y tiene mucho que ver los sueños. Acabamos de hablar de maratón, tiene que ver con los sueños, y se me ocurrió sacarle la frase: dicen que estoy atrapado en un sueño. Por ejemplo, lograr las Six Majors alguna vez. Por ejemplo, correr maratón por primera vez. Por ejemplo, correr 1 kilómetro por primera vez. Se llama Wake Me Up y es de Avicii. Grandes personajes. Grandes corredores. Grandes carreras. Historias al trote. Osvaldo Suárez, el heredero de Zavala y de Cabrera, el que corrió con Viquila, el que nos dejó un montón de enseñanzas, el que fue un profesor, un docente y que murió no hace tanto. Y este domingo se va a celebrar la 21ª vuelta de la agrupación atlética Osvaldo Suárez en Avellaneda. Vale la pena sumarse, vale la pena participar, porque lo hacen en honor, para honrar el nombre de don Osvaldo Suárez, que se perdió de correr unos Juegos Olímpicos y se pudo vengar de cierta forma en los Juegos de Roma 1960, pero bueno, ahí fue el momento que aparecieron los africanos, Viquila, el emperador descalzo. Varias cosas dispara esta historia al trote. Una, obviamente, es la que le da título, lo que significan las proscripciones, todas las cuestiones que se van mezclando. Otra, que seguramente es reveladora para muchos, incluso gente que está dentro de este ambiente desde el lado del running, sobre todo, que es lo que era el atletismo argentino a nivel mundial en un momento. O sea, 2 medallas de oro olímpicas. Mariela Ortiz nos recordaba muchas cuestiones de ahora la clasificación para los Juegos Olímpicos que viene. Zavala, Delfo Cabrera, tapas del gráfico, medalla de oro olímpica. Ustedes imagínense lo que significaría. Y justamente lo tercero que me marca es la evolución del atletismo y creo que está enmarcado con ese tema, si se quiere, central, el maratón hoy marcándolo. Si tuviéramos que hacer una especie de ranking del porqué, de sintetizarlo, del porqué de esa evolución, ¿dónde entra la tecnología? ¿Dónde entra la nutrición? ¿Dónde entra el entrenamiento? ¿Y dónde entra la evolución humana? Pero creo que reúne todo. ¿Dónde lo pondrías, Mariela? Yo me voy a tomar primero la licencia de decir que conocí a Osvaldo Suárez. Sí. Muy bien. Tuve la oportunidad de ir a varios cross en su lugar, en Domínico, y la verdad que un ser humano excepcional. Vos no podías creer, la talla de él y la humildad para referirse a nosotros, que éramos nadie, pero bueno, viste, cuando alguien es del corazón del deporte, realmente, bueno, así que esa es la primera licencia. Y después, en cuanto a lo que decís, es súper interesante. Yo creo que es como tratar de explicar la evolución de los keniatas y por qué no los europeos, no Estados Unidos, con todo el recurso económico que tienen, no puede lograr ser potencia en largas distancias. Yo creo que es un poco la suma de todas esas cosas que dijiste. Sin lugar a dudas, la tecnología, como en otros ámbitos de la vida. Hoy, Dani, vos tenés un teléfono inteligente que te dice a qué hora te tenés que reunir en la radio, a qué hora tenés tele, te llegan mails, sacás fotos, filmás, todo en alta calidad. Entonces,
de la misma manera, y nosotros hacemos un deporte que, como vos decís, es el más democrático del mundo, nos calzamos las zapatillas, mejores, peores, de menor o de mayor precio, y salimos a correr. Imagínate en deportes donde requieren una bici de carbono, otros implementos, otros accesorios tecnológicos. Aún así, el maratón no escapa, para mí, de esta evolución tecnológica, y de hecho, bueno, creo que hay sobrados ejemplos, las lengüetas afuera de aquel maratón con Kipchoge, el desafío de bajar las 2 horas de parte de la marca, con todo lo que eso implicó, tecnología, manguitas, ropa, técnica térmica específica para correr en Monza. Yo creo que es apasionante, y yo creo que no podríamos decir es uno. Es lo que te decía, decir, ¿cómo explicamos? Son los keniatas que viven en tal lugar, tienen tal condición. No solamente eso, porque replicando esas condiciones en un caucásico, en un americano, tal vez no llegamos al mismo resultado. Entonces, hay genética ahí. Exacto, ¿no? Y lo rico yo creo que es no poder definir que sea un solo elemento. Un solo factor. Ahora, para cerrar esta parte, y con las zapatillas, y pienso en ellos, en Suárez, en Cabrera, en Zavala. En el mismo Bikila. Las zapatillas que usaban, voy a citar al gran Luis Migueles, mi entrenador durante muchísimos años, que decía, las zapatillas no corren solas, hay que poner las patitas adentro. Y uno pone las patitas adentro para correr, y también voy a meter el segundo de a correr la música con una letra que la atrapo y tiene que ver con esto, para qué corremos a veces. Algunos corren para batir récords del mundo. Otros corremos porque es el lugar donde esconder mis demonios, como dice Imagine Dragons. Desde la carrera más multitudinaria a la más artesanal, desde el lugar cotidiano de entrenamiento hasta el sitio coyuntural visitado por primera vez. Si se los corre, se los ve, se los vive, desde otra perspectiva. No es lo mismo que un paseo. De eso se trata. Recorrer ciudades. Recorrer ciudades, tal vez de todos los hashtags, Damián Cáceres, es que más me gusta. Hay que poner una remera, ¿eh? Sí, tenemos ante la duda correr, bueno, obviamente mejor correr, pero recorrer ciudades tiene eso, y ahí explicábamos el sentido de esta sección. Como cuando se hace periodismo y decís, ¿cuál es el estado ideal del periodista? Cada uno tiene el suyo, pero es ser enviado especial. Bueno, correr por ciudades tiene algo de enviado especial, sí, de sorprenderte o de reconocer. Me ha pasado de correr en Puan, en mi pueblo, y ver lugares que de otro modo no los hubiera conocido, y obviamente en las grandes ciudades. Y hay una ciudad que acaba de ser noticia, que es Tokio. Se corrió el maratón de Tokio. Tokio tiene muchas particularidades. Primero, la pasión de los japoneses por el correr, que trasciende el maratón. Ellos tienen el Ekiden, que es aquella competencia por equipos, que fue creciendo muchísimo de una manera filosófica, cultural, porque nació incluso después de la Segunda Guerra, después de todos los golpes, y tenía que ver con una cuestión de juntos vamos a salir adelante. Pero luego tienen el maratón con corredores que hasta hace un tiempo recibían $987.000 por batir el récord nacional. ¿Sabes por qué se dejó de pagar? Porque Kengo Suzuki batió el récord 2 veces seguidas. Claro. Se quedaron sin plata para pagarle. Tenían que darle $2 millones en un año. Y hoy dabas un dato, Damián, de que hay 11, terminaron el maratón de Tokio 11 con la marca para correr el... No, Japón tiene 27 corredores ya con marca olímpica homologada para participar en los Juegos Olímpicos. Van a ser 3. 7 de esas 27 fueron en el reciente maratón de Tokio. 7. Totalmente. Bueno, Tokio se corrió como se corrió, ya lo hemos descrito, y corrieron muchos argentinos. Sí. Muchos de ellos para concretar el Six Majors, por ejemplo. En el caso del Colo Murlia, dio la segunda vuelta al Six Majors y también fue su segunda vez en Tokio. Pero le preguntamos justamente, ¿qué es recorrer Tokio? En nuestra sección Recorrer Ciudades, y esto nos decía el Colo Murlia. El maratón de Tokio recorre la ciudad más grande del mundo, o al menos la más habitada, con 37 millones de personas que viven en esa ciudad, una ciudad enorme, grandísima, y nos pasea por los barrios más tradicionales de la ciudad, como toda maratón de una ciudad capital. El circuito es
bastante plano, aunque tiene algunos desniveles, especialmente en zonas de puentes. Y una particularidad que tiene es que el asfalto está en perfecto estado, está muy bien cuidado, un asfalto muy nuevo, y eso, aunque uno no lo crea, también facilita que se pueda correr mejor y no estar mirando tanto para abajo. No hay ningún tipo de dificultades abajo, como a veces pasa en las carreras y no nos damos cuenta, ¿no? Que tenemos que estar mirando que no haya alguna vía de un tren o algo, que en este caso no hay nada. Otro punto también a destacar es la hidratación, que tiene cada 1,5 kilómetros o 2 puestos de hidratación con isotónico y agua muy grandes, muy largos. Y también baños. Creo que es la carrera del mundo que tiene más baños. Cerca de cada 500, 600 metros, máximo 1 kilómetro, kilómetro y medio, hay baños químicos para los corredores, y en gran cantidad, y están todos muy bien señalizados. Y además los carteles indican a dónde está el próximo, a 500 metros, a 400, a 1 kilómetro 200, por ejemplo. Entonces vas armando, digamos, tu estrategia de parada, si es que tenés que parar en base a eso. Bueno, la carrera tiene con estas cosas el espíritu de la sociedad japonesa, ¿no? Todo esto organizado, bien diagramado y todo planificado como son los japoneses. Se corre en Japón desde 2007 el maratón. Antes se corrían otros maratones, pero el maratón de Tokio 2007, 2017 fue modificado el recorrido, esto que decía el Colo. Antes el otro recorrido tenía un puente al final, 40, 41, era tremendo. Duro. Lo han bajado eso y por eso es mucho más rápido. Para que la gente entienda, se larga del edificio del gobierno metropolitano de Tokio y es la carrera con más cantidad de disfrazados. ¿Por qué? Porque hay una pasión por el manga, por los dibujos animados, por tantas cosas. Cuando a mí me tocó correr, en 2015, largué al lado de Batman, pasé a Michael Jackson y llegué con Morticia, para que la gente entienda un poquito. Lugares por donde se pasa, aparte del gobierno, el edificio del gobierno, el Palacio Imperial, por ejemplo, está a un costadito donde se llega, que es la estación, esa hermosa construcción que se ve de fondo cuando llegan los corredores, es la estación, la Torre de Tokio, el Tsujiki Market, que es donde se vende, donde se come el mejor y más fresco sushi del mundo. Y una cosa que decía el Colo muy bien, que son los servicios. Son verdaderas áreas de servicio, como las autopistas. Es como si vos entrás y en la autopista tenés todo. Tenés la estación de servicio para echar nafta, los baños, para comer. Bueno, así son cada 2,5 kilómetros. Y vamos al último testimonio del Colo. Se escuchaba de fondo el aeropuerto. Me encanta para recorrer ciudades. Casi es una música de fondo. Y esto es lo último que nos decía el Colo. En el año 2019 corrí mi primer maratón de Tokio. Y bueno, todo fue una sorpresa, como todas las carreras que uno corre por primera vez y las ciudades que uno visita por primera vez, así que fue también una oportunidad para ir descubriendo cosas y sorprendiéndome. En esta me agarró un poco diferente, porque ya conocía la ciudad de haberla corrido y después de haberla caminado en los días posteriores a la carrera haciendo un poco de turismo, con lo cual fue recordar más que descubrir. Y sí que tenía el recuerdo que era más plana. Con esto no estoy diciendo que la carrera sea una carrera con demasiado desnivel, pero sí que tiene, como te decía antes, unos falsos llanos o algunos puentes, sobre todo, más que falsos llanos, que hacen que sea un poco dura, especialmente la segunda mitad y la última parte. La primera parte es toda hacia abajo, se sale muy fuerte, muy frenéticamente, y después al final se pone un poco más duro, así que como para entenderlo y tenerlo en cuenta para los que quieran tener una estrategia de carrera pensada en esto. Y llegamos a la meta, querido Damián Cáceres, hemos llegado a la meta, como siempre no llegamos solos, nos acompañan. Gente, obviamente, Ignacio Fernández de León nos saluda desde Montevideo, Uruguay, saludo para toda la gente de Charrúa. Juan Ramírez va a correr el maratón de La Pampa con Joaquín Arbe. Saludos para Facundo, para Ariel Islas, para Juan Ramírez, para Elisa Catán y la gente que se contacta con nosotros en todas nuestras redes, @mejorcorrer. Tengo varios acá, Rodrigo Espinosa, lo saludo porque es de Gualjaína, de la tierra de nuestro querido Coco Muñoz. Ha sido un placer. Arrancamos la 6ª temporada de Mejor Correr aquí en FM Symphony 91.3 y en todas las plataformas.